¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes 12 de abril del año 2021 y hoy vamos a tener una entrega que está en la línea del asunto. Bueno, no es exactamente, no es una obra literaria, y más bien está cerca de la línea del desarrollo personal. Sin embargo, está escrita y viene y trae toda la sustancia científica de las ciencias sociales en reflexión a un tema que a mí me importa mucho, que creo que afecta mucho a nuestra salud personal, emocional y mental y a nuestra salud como comunidad, que es el asunto de lo mexicano. ¿Qué es lo mexicano? Se han preguntado muchos autores. Aquí como antecedente tenemos ya en este canal de Master Vidal en YouTube el compartir pues las reflexiones sobre el ensayo espléndido, o la serie de ensayos espléndidos de El laberinto de la soledad del maestro Octavio Paz, basado a su vez en un texto, algunas situaciones como ideas del perfil del hombre y la cultura en México del filósofo mexicano también Samuel Ramos. Entonces nuestro autor hoy va a citar esas dos fuentes, las va a trabajar, las va a usar y dará sus ideas. Se trata pues hoy de La jaula de la melancolía, que seguramente ya lo es y se convertirá sin duda además en un clásico con respecto a este tema, La jaula de la melancolía del maestro Roger Bartra. Roger Bartra pertenece a a la llamada generación del 68. Se formó como antropólogo en la Ciudad de México, concretamente estudió en el Instituto Nacional de Antropología e Historia durante los años 60 y se doctoró en la Sorbona, en Francia, en 1974. Él es de origen catalán, hijo de padres perseguidos por el fascismo en este refugio que hubo en México, de origen de fascismo español que se exiliaron en México. Ha viajado extensamente y ha hecho investigaciones en diversas partes del mundo, desde Venezuela hasta Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Su condición pluricultural le ha permitido escribir libros sobre las mitologías europeas y sobre México. Actualmente es profesor de tiempo completo de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Barta debe tener por ahí de 70 y algo de años. Y recientemente, su más reciente entrega es De vuelta a la jaula de la melancolía, donde establece una reflexión de lo que del periodo que lleva en la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, pues está sin duda súper interesante. ¿Qué plantea? ¿Qué es la jaula de la melancolía? Bueno, te lo digo rápidamente cuáles son las ideas principales y luego voy desarrollando el compartir del texto, que es lo que hacemos en esta serie de reflexiones aquí en Master Vidal. La jaula de la melancolía es bien interesante porque desde el título aparece, pues la jaula se vive como un encierro, sin duda, estamos atrapados. Para Bartra, los mexicanos estamos atrapados a la hora de preguntarnos qué es México y cómo nos movemos como mexicanos, estamos habitando en una jaula. Esta jaula está representada por ese elemento de la melancolía, por ese pasado primero, por ese pasado natural que ya no está, que no está en el futuro, que no está hacia adelante y que cuando nos preguntamos por quiénes somos, irremediablemente vamos a ir a parar a esa jaula melancólica que nos va a tener quietos, que no nos va a permitir un desarrollo. ¿De dónde parte este concepto y esa situación? Parte de la modernidad y me parece que hay dos líneas importantísimas en este texto. Una de ellas es que lo mexicano, y sobre todo lo mexicano como lo original, como este producto de la conquista española, como este producto campirano, que se ha encargado ahora también desde hace mucho tiempo de sostener la literatura, el muralismo mexicano postrevolucionario, incluso realmente después de la revolución, para legitimar, ahí estaría el concepto histórico donde lo pone Bartra, después de la Revolución Mexicana, ante el desmadre de país que tenemos, para legitimizar el capitalismo y la explotación de los obreros en esta modernidad que le espera a México después de esta revolución y ese cambio del elemento campesino, del elemento campirano, a generar una producción industrial, esa explotación que va a aparecer, el asunto político, el asunto ideológico y el asunto como tal de las relaciones de producción, que en este caso de la situación de explotación, va a ser disfrazada en esta jaula de la melancolía.
Es decir, no van a aparecer las contradicciones sociales porque lo que vamos a tener es un personaje guardado anhelando su paraíso perdido. Vamos a tener una serie de estos trabajadores que ahora van a ser explotados por el sistema para que produzca finalmente, para que esas contradicciones no aparezcan y no generen nuevos brotes sociales, nuevas luchas de independencia económica, social, cultural, etcétera. Lo que va a hacer es que van a colocar a ese mexicano intentando ver ese paraíso perdido. Vamos a tener ese Miguel Páramo en busca de su padre, Pedro Páramo, que se puede ir justo hasta la llegada de los españoles hasta Hernán Cortés. En esa situación que no fue un plan determinado, sino se empezaron a cuestionar, lo que no se dieron cuenta es de ese dolor. Lo están los intelectuales, los artistas de ese primer elemento, los políticos, sin duda, lo que establecieron fue no vamos a alcanzar la felicidad porque el sistema capitalista no lo va a permitir, simplemente así. Bueno, esa verdad va a ser muy complicada. Entonces hay que matizarla con que estamos atrapados en la melancolía, con que somos seres que fuimos conquistados por los europeos, que violaron nuestras culturas antiguas, que venimos de un campo que en algún tiempo fue bueno, que nuestro padre está por allá, pero que ya no podemos ir por él, ya no vamos a alcanzarlo. Y ese eterno sufrimiento que nos va a mantener dándole vueltas en esa cuestión que a los artistas nos tiene dándole vueltas, qué es lo mexicano, no nos permite ver, no nos permite en realidad revisar que estamos siendo explotados, que estamos siendo jodidos por un sistema. Lo vamos a personalizar, esta angustia y esta situación melancólica, y nos va a tener atrapados para no darnos cuenta que la ideología marxista lo tiene muy claramente expuesto, que el capitalismo, que el futuro, que la famosa revolución no nos va a llevar a ningún buen puerto. Y Bartra lo que se encarga es de demostrarlo desde la ciencia social. Nos va a decir, aquí está el sostén, aquí está lo que los autores, los artistas, los escritores o no pudieron ver o no están viendo premeditadamente para que este status quo, para que este estado de las cosas se mantenga y no se revolucione, para que no nos den lata los nuevos próximos obreros, en vez de que vean hacia el futuro, vamos a ponerlos a que miren hacia su pasado, que se sientan dolidos de su pasado y que se sientan agradecidos en este momento que no están tan terriblemente mal como estaban antes. Hoy si quieren entonces pueden comer, podrán ir al cine, tenemos en este momento en el 2021 plazas comerciales allá. Yo creo que cualquier habitante de la Ciudad de México puede ir caminando a un centro comercial sin ningún problema. Están por todos lados. No podemos gastar, no podemos comprar la ropa que ahí venden, pero podemos pasear por ahí. A diferencia de ya no tenemos un lugar donde la naturaleza nos agreda, donde no tengamos que vestir, donde pasemos hambrunas, donde la gente del otro pueblo o las gestas revolucionarias nos invadan y se roben a nuestras mujeres y nuestros pequeños ahorros. Es decir, si bien no estamos bien, no estamos tan mal y no estamos tan peor como pudimos haber estado o como estábamos de donde veníamos. Pero esto entonces justifica y pone una especie de malla para que no veamos la realidad de las contradicciones tan complicadas de nuestro capitalismo. Esa situación también trae aparejada muchísimas otras situaciones, como no tenemos y eso seguramente lo trabajará con este texto que te menciono, trayéndolo de manera contemporánea ahora al presidente. Entonces no tenemos una visión hacia futuro, no somos solidarios, dice Octavio Paz. El mexicano es un tipo que está solo, es un tipo que dialoga con él y con sus propios dolores. No tenemos un contacto con otros países, no lo hemos hecho en Latinoamérica, no lo tenemos en Europa, donde podemos decir, venga, pues hay que ir a aprender también de otros países, para ver qué cosas están mal y corregirlas aquí, si no nos encerramos. Es muy en lo cotidiano y en lo grande el asunto de que la ropa sucia se lave en casa sigue siendo como natural a nuestra situación existencial. Y entonces no la resolvemos, solo medianamente la disimulamos. Ok, bueno, pues voy a ir arrancando. Esa es básicamente la tesis.
de La jaula de la melancolía. Ahora, ¿de qué nos va a servir? Finalmente dirá Bartra, pues justo para reconocer que estamos atrapados en una entelequia, en una falsedad, que esa melancolía no es tal, es un lugar donde nos han colocado para no revisar que estamos siendo aplastados por este sistema y que le conviene, en este caso a la gente del poder, que le conviene que estemos pensando de esa manera para no avanzar, para sentirnos atrapados, para seguir dándole vuelta a nuestro remolino, sin pensar que es un remolino neurótico, es un remolino mental que en cuanto nos lo quitemos, el futuro, cualquiera que sea, nos está esperando frente a nosotros. Arranca entonces diciendo, cuando menos de las cosas que yo señalé del maestro Bartra. El carácter del mexicano es una entelequia artificial, ¿ves? Es un elemento neurótico, es un run run mental que no está puesto en la realidad. Existe principalmente en los libros y discursos que lo describen o exaltan, y ahí es posible encontrar las huellas de su origen, una voluntad de poder nacionalista ligada a la unificación e institucionalización del Estado capitalista moderno. Aquí está lo que te acabo de explicar o de presentar como introducción. Un conjunto articulado de estereotipos, el estereotipo del mexicano con el sombrero que no trabaja, el estereotipo del mexicano solo ante el camino en el campo, de entregado a los elementos naturales, de este famoso periodo de 52 años de los aztecas. Es un conjunto articulado de estereotipos construidos a partir de las imágenes que la clase dominante se ha formado de la vida campesina. La clase dominante, hay que recordar aquí lo que dicen los historiadores, que a la historia la escriben los triunfadores. Bueno, la clase dominante ha sido la que ha determinado qué es lo mexicano. Y entonces los que no estamos en el poder, tenemos ya esta etiqueta de que somos, de que hemos sido formados en una vida campesina y de la existencia obrera, del mundo rural y del ámbito urbano. Este periodo de lo campesino, que se sostiene todavía, por supuesto, al ámbito urbano, va a generar, por ejemplo, en el arte, el personaje del peladito. Todas las películas de Pedro Infante, el personaje como tal de Cantinflas en sus primeras películas, es un peladito. Es un tipo, le podríamos llamar, hace algunos años se llamaba, en otro programa de un cómico de Luis de Alba, le llamó el Naco, y hoy lo seguimos trabajando. Las empresas televisoras lo siguen haciendo en comedia y nos siguen presentando ese personaje torpe, relativamente chistoso, pero profundamente agresivo si nos damos cuenta que no carga ninguna conciencia social. Es un pequeño inútil que nadie quiere identificarse con él. Sin embargo, todos tenemos un poco de esos personajes, pero ninguno tiene una conciencia solidaria, ninguno tiene incluso una conciencia positiva. Son terriblemente conformistas, son terriblemente mediocres como tal, y ahí al grupo de poder ha acomodado muy bien que nos identifiquemos con esos estereotipos, que después el arte, como te digo, pues los ha desarrollado. Mostrar críticamente la forma que adopta el mito a fines del siglo XX. Pues me parece, dice Bartra, que los mexicanos debemos deshacernos de esta imaginería que oprime nuestras conciencias y fortalece la dominación despótica del llamado Estado de la Revolución Mexicana. Ni siquiera lo voy a explicar porque me parece que es muy claro. Tiene el interés de que no veamos nuestra realidad y seguir siendo aplastados por el grupo. Si bien esta aristocracia priista, perdóname, esta aristocracia porfiriana desapareció para que se encargara ahora la burguesía post-revolucionaria. Pero el asunto es que la gente de abajo, la gente de a pie, seguimos estando muy jodidos. La idea de que existe un sujeto único de la historia nacional, el mexicano, es una poderosa ilusión cohesionadora. Su versión estructuralista o funcionalista que piensa menos en el mexicano como sujeto y más en una textura específica, no ve a los individuos, ve este estereotipo. Lo mexicano forma parte igualmente de los procesos culturales de legitimación política del Estado moderno. La definición de el mexicano es más bien una descripción de la forma como es dominado y sobre todo de la manera en que es legitimada la explotación. Si el mexicano es ese campesino de sombrero, si es este peladito, si es este Cantinflitas que no es capaz de expresarse con solidez, eso lo que va a determinar es que ese personaje, ese tipo de personajes, si lo traemos hasta cuestiones recientes que me ha tocado ver los cómicos de Televisa
hay uno que es un chofer de un pecero de transporte, no sé cómo se llama. Esos personajes, una vez que los vemos, el punto es que nos parecen a nosotros mismos dignos de ser explotados. Es decir, Cantinflas es un tarado, entonces merece el punto donde está. O si Tintán es un aventurero, bueno, pues entonces se merece esa vida. Le encuentro la justificación de cómo estos personajes no desarrollan, no hacen una revolución, no crecen intelectualmente, no crecen moralmente, no crecen económicamente porque se lo merecen. Y entonces de esa manera, nosotros que asistimos como un público acrítico, un público que no critica, damos por hecho que merecen ser aplastados. Ellos, sin darnos cuenta que el aparato de explotación nos abarca a todos. Interesantísimo. Un ensayo es ya una interpretación, pero debe ser un juego abierto, es decir, una interpretación para generar interpretaciones. Bartra lo que nos está diciendo con esta cita es, aquí el asunto es que tú te pongas a revisar que, que te conviene, que dialogues, puede ser con el grabado que estoy generando, pero sobre todo directamente con el libro. Eh, toma esta jaula melancólica, tiene adentro un bicho interesantísimo, un bicho muy mexicano, que es el ajolote. Pues resulta que te lo platico rápidamente. El ajolote en términos biológicos es una especie de juego interesante de la naturaleza, porque el proceso es esta especie de este renacuajo, crece en ajolote, y lo normal del ajolote es que salga del agua, siga creciendo y se convierte en salamandra. Ese es en realidad el proceso. El renacuajo, el ajolote y luego la salamandra. El ajolote desarrolla biológicamente unas branquias y etcétera, que si él relativamente lo decide, se puede quedar ahí y ya no alcanza su estado adulto como salamandra. Y eso Bartra lo encuentra perfecto, que le ajusta a los mexicanos. Los mexicanos nos quedamos en ajolote, ahí nos ubicamos, ahí permanecemos y ya no crecemos para dar el siguiente paso y alcanzar nuestro desarrollo pleno como salamandras. Esto es absolutamente biológico. Y entonces el ajolote, algunos sin duda, bueno, pues siguen su proceso y se convierten en salamandras, pero la mayoría de ellos han generado una nueva especie, que eso encontraron los biólogos desde el siglo XIX, generan una nueva especie donde el punto es ya no te desarrolles, quédate aquí puesto en ajolote, aquí nos mantenemos, ¿para qué damos el siguiente paso? De ahí se puede desprender montones de cosas de nuestro carácter como mexicanos. De ahí se aprovecharon también para determinar eso, que somos los ya meritos, somos los ya casi, ya por poco logramos. Los alumnos que me encuentro cuando no se quedan en la universidad, el asunto no lo asumen de manera directa y me dicen, no, profe, no me quedé, voy a estudiar, o no me quedé, voy a irme a otra escuela, o no me quedé, voy a dejar de estudiar, sino siempre la respuesta es cuando no se quedaron en la universidad, me faltaron dos respuestas, me faltó una. Siempre estamos, porque está en nuestra cultura, siempre estamos justificando que nos faltó un poquito, es decir, no alcanzamos nuestro desarrollo pleno porque nos falta ese tantito. Y eso se ha aprovechado justo para no crecer. En México, como en muchos países, la recreación de la historia agraria es un ingrediente esencial en la configuración de la cultura nacional. Bueno, aquí también lo aprovecharon. Para trazar el perfil de la nacionalidad cohesionadora, que cohesione, que una, indispensable asimismo para poner un orden en una sociedad convulsionada por la veloz llegada de la modernidad. La Revolución Mexicana lo que trajo es eso, o nos volvemos un país moderno con sus contradicciones y dolores, o nos mantenemos ahí. Y sacudida por las contradicciones de la nueva vida industrial. Ahí está lo que te estoy diciendo, pues. La elaboración actual del mito del Edén subvertido, este mito del Edén extraviado que está puesto en el pasado ahí atrás, es parte de un amplio sistema de legitimización política, cuya efectividad se basa no solo ni principalmente en que reproduce los más profundos arquetipos psicológicos, sino que logra reproducir, recrear, poner en vida las estructuras más profundas de la conflictiva social. Estos conflictos sociales, en vez de que se pongan en las relaciones actuales de producción, se ponen en ese paraíso perdido, se ponen en esa nostalgia y ya no afectan al sistema, no lo afectan para reventarlo, porque al final de cuentas, a largo plazo, evidentemente que sí lo afectan, porque si nuestro destino está en ser salamandras y nos quedamos conformes con ser
ajolotes, vamos a tener un problema. Así los mexicanos que han resultado de la inmensa tragedia que se inició en la conquista y terminó en la revolución, son habitantes imaginarios, Pedro Páramo, y míticos de un limbo violentado, de un paraíso donde nuestros indígenas estaban muy bien y tómala, cabrón, llegó el desmadre. Nuestros campesinos ahí la llevaban y entonces llega Porfirio Díaz a implantar la modernidad, pero también con el maldito látigo. Entonces también está este asunto de haber sido reventados. Estábamos muy bien. Si no estábamos muy bien, dicen las películas mexicanas, por lo menos comíamos nuestros frijolitos. El atraso y el subdesarrollo han terminado por ser vistos como manifestaciones de una infancia perenne e inmóvil que perdió su inocencia primitiva. El Edén subvertido en el que se encuentran en un instante eterno que se haya atrapado entre dos fisuras, fisura es un rompimiento, entre dos fisuras míticas. Después del pecado original, cuando las mujeres y los hombres han probado el fruto del árbol de la ciencia, pero antes de ser expulsados del paraíso, ahí nos hemos atorado. En este instante trágico y maravilloso, el hombre ya está agobiado por el pasado, por el pecado, perdón, y la culpa, pero todavía goza de la bondad natural de su primera infancia. Y ahí el maestro Bartra cita algunos cuentos sobre todo del Llano en Llamas, donde la culpa nos tiene atorados ahí y no somos capaces de revisar que somos los generadores de nuestra pobreza o que el sistema nos está aplastando si no lo llevamos al destino, al río que creció y que se llevó la vaca en el cuento de Talpa y que esa situación irremediablemente va a buscar o va a provocar que esa pequeña niña que se queda sin el patrimonio de su vaca se convierta en prostituta. Ven, no entramos al cuestionamiento de por qué las niñas pobres se convierten en prostitutas. No, simplemente establecemos que así es el sistema. Apareció el diluvio y se lo llevó. En Tijuana, las adolescentes que también las raptan y que después las convierten en prostitutas, tampoco se cuestiona el sistema. Son situaciones de, bueno, así está la violencia, así está el país, el narcotráfico, pero el sistema sigue sin ser tocado, sin ser penetrado en su fondo para que dé una solución. El ajolote es la larva acuática de una salamandra. Es capaz de reproducirse para conservar así una eterna juventud y eludir, por tanto, la metamorfosis. La metamorfosis sería justo lo que va a eludir es esta transformación. No va a dar el siguiente paso a transformarse, sino se va a quedar en ese estado de larva, en ese estado mediocre, diríamos. Los ajolotes encierran un misterio, son un nudo de signos extraños. Eso le conviene al sistema. El sistema no le conviene ver que sus trabajadores, los artistas, tenemos un compromiso con nosotros y un compromiso social de crecimiento. No, sino estamos ensimismados en nuestros nudos atorados de la infancia, de la historia, de nuestro color de piel, etcétera, etcétera. Y de ahí, otra vez insisto, dejamos intacto el asunto exterior, el asunto hacia afuera. Para Samuel Ramos dice, Samuel Ramos dice en el texto que te mencioné al principio, no creemos que la pasividad del indio sea exclusivamente un resultado de la esclavitud en que cayó al ser conquistado. Se dejó conquistar tal vez porque ya su espíritu estaba dispuesto a la pasividad. No es el sistema el que lo obligó a estar en esa posición. Él ya traía esa pasividad. El indio ya no se mueve. Lo seguimos viendo. Hay gente que sigue diciendo que el norte es muy trabajador y el sur es pacífico. El sur estira la mano, pesca un mango, se lo come y ya no tiene hambre. Mitos que lo que están haciendo es dejarnos encerrados en esa jaula de melancolía. El hombre de la sociedad capitalista moderna cree que los campesinos y los primitivos viven sumergidos en la pasividad. Esta creencia es debida a un simple mecanismo psicológico que determina la estación subjetiva del tiempo en el hombre. No tenemos hombres del presente que cuestionen. Vivimos atorados con nuestro pasado mítico, que además, por cierto, ya se terminó. Un hombre de la ciudad percibe pocos cambios en la vida rural y por eso cree que ahí el tiempo se estira interminablemente. Como mi trabajo ahorita consiste en di las clases de la mañana, preparo esta cápsula y ya estoy leyendo la cápsula dentro de 2 días y es un libro diferente. Como me acaban de invitar a un proceso de teatro y cuando ese proceso se acabe o a la mitad de ese proceso ya estoy empezando el otro, me queda la sensación de que trabajo muchísimo, de que estoy en muchas situaciones. En el campo el asunto es que cuando siembro el maíz
Evidentemente lo cuido, lo que tú quieras, pasan 5 o 6 meses para que ese maíz se convierta en fruto. Eso da la sensación de que el tiempo se mueve de manera diferente. Ya sabemos que en realidad se mueve diferente. Lo que da la sensación es de que en el campo no sucede nada. Y esa situación fue idealmente puesta para decir que en el pasado estábamos relativamente bien, porque ahí no sucedía esta vorágine del tiempo moderno. Un europeo que no es capaz de interpretar los significados sociales y culturales de lo que ocurre en una sociedad no occidental creerá que allí el tiempo transcurre con lentitud. Entonces, lo que te estoy diciendo, la cultura europea, la cultura occidental, pensará que entonces la gente en el campo no pasa nada y que por lo tanto son flojos y que no se mueven por ellos mismos. En este primer sentido, el origen del desprecio a la muerte es el tradicional fatalismo. También ahí, la relación que tenemos con la muerte, puestos en ese paraíso. En este primer sentido, el origen del desprecio a la muerte es el tradicional fatalismo que se suele asignar a los campesinos y a todos aquellos hombres expuestos directamente sin apenas protección. El sistema no te da una protección, el globo social no te protege. En lugar de cuestionar eso, decimos, no, es que los mexicanos nacimos para la muerte, nacimos para la tragedia. La inclemencia, dice, directamente sin apenas protección a las inclemencias de la sociedad y de la naturaleza. Pero ese fatalismo tiene otro origen, paralelo al que acabo de mencionar. Es una manifestación del desprecio de las clases dominantes por la vida de los hombres que se encuentran en la miseria. Hay hombres cuya vida no vale mucho a los ojos de los amos. La muerte de un indio mexicano, lo mismo que de un campesino de Biafra o un intocable en Calcuta, ocurre en el seno de la masa indiferenciada, de los que fue a rescatar la Madre Teresa de Calcuta. Esa muerte puede alcanzar proporciones estadísticas monstruosas, pero no amenaza directamente al civilizado. Por eso entonces, cuando ha sido muy cuestionadas estas situaciones, por ejemplo, de la violencia de los grupos radicales, se me escapa el nombre, de los terroristas, cuando ellos revientan un edificio en París, cuando matan gente en las grandes capitales europeas, se hace un terrible escándalo. Cuando se caen o tiran las torres de Nueva York, se hace un terrible escándalo a nivel mundial. Pero el número de muertos de las torres, que yo sé que por ahí no es la comparación, pero el número de muertos de estos eventos a todas vistas negativos y condenables es ínfimo, es absolutamente mínimo con respecto al número de muertos de hambre que hay en África o en los países de Latinoamérica, al número de muertos por enfermedades que no deberían aparecer, que ya deberían estar erradicadas, que es relativamente sencillo curar y que ante esa ola no se genera nada. Como los que se mueren son niños en Biafra, pues entonces no pasa nada. Como los que se mueren son pequeños niños en las regiones de Chiapas, que esos nadie los conoce, no fueron importantes, entonces ahí el sistema no voltea a ver, pasa desapercibido y sí le conviene llamar que siguen atorados o seguimos atorados en ese paraíso y que el gobierno o el sistema hace todo lo posible por sacarlos adelante, pero ellos no quieren entender, ellos no quieren obedecer. En nuestra siguiente entrega literaria vamos a trabajar La guerra en el paraíso, que es un texto maravilloso del maestro Carlos Montemayor. Te lo recomiendo que estés muy atento porque trae las voces de la guerrilla de Guerrero, la que comandó Lucio Cabañas, pero trae todas las voces alrededor y el denominador común es la pobreza, la miseria y la falta de educación terrible. El perfil de la muerte mexicana permite dibujar el contorno de un personaje heroico que a pesar del agobio y la tristeza es capaz de elevar su actuación a un nivel épico, a un mundo bravo en el que las horribles miserias y melancolías son trascendidas mediante un orgulloso desprecio a la muerte. Otra vez, ¿por qué se muere la gente? ¿Por qué se mueren los campesinos a machetazos? Porque están buscando ese paraíso, porque son violentos, porque traen un monstruo guardado, perdóname, me quedo con mi obra que ya le digo monstruo, porque traen un monstruo guardado en su interior, porque venimos de los sacrificios prehispánicos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es un invento que a la gente le conviene estar mostrándonos, porque en realidad de esa manera no se compromete con el asunto de que lo que está sucediendo en ese poblado donde los campesinos se matan es que hay un terrible alcoholismo por la pobreza,
por la miseria, porque la gente pues se está muriendo de hambre en muchos de los sentidos porque no tiene una perspectiva de desarrollo y entonces se embriagan. Pero nos conviene más decir que es por las situaciones del pasado atávico que ahí nos está invadiendo a establecer que el sistema lo está jodiendo. Julian Huxley dice, descubrió que hay algunos movimientos de los animales que en el curso de la filogénesis pierden su función primitiva y se convierten en ceremonias meramente simbólicas. Es decir, esto en palabras adornadas de este biólogo del siglo XIX, lo que está diciendo es que hay animales que ya no crecen y para justificar su crecimiento, para justificar su no crecimiento, para justificar su no metamorfosis a ese siguiente paso, elaboran ceremonias. Y eso socialmente es lo que Bartra explota y trabaja en la jaula de la melancolía. ¿Cómo entonces elaboramos montones de ceremonias? ¿Qué te diré? La manera en la que los hijos vamos creciendo en las familias mexicanas, clase media, baja, y que la familia no genera esta situación de que nos tenemos que ir a hacer otras casas o no generamos el sistema de que ayer veía un pequeño video que en Alemania todos los salarios, todo eso está garantizado de manera política y constitucional. En Alemania los salarios tienen que satisfacer las necesidades básicas, es decir, se cumple lo que en México está puesto en la Constitución, es decir, tú en cualquier trabajo que te paguen te tiene que alcanzar para que vivas, comas y tengas una vida digna. En eso está, y eso está garantizado, eso cualquier persona que consiga un trabajo en Alemania la pasa bien en ese sentido, tiene dónde vivir de manera digna, comer y cubrirse de las inclemencias del tiempo. Tiene derecho además de eso pues a la educación, etcétera, etcétera, todas esas ventajas sociales. Eso en México no sucede. Y para que eso suceda lo que hacemos es justificamos un montón de ceremonias. Entonces, no sacamos a nuestros hijos a que se vayan, sino hacemos una ceremonia de que entonces venga. En la que fue la recámara de los muchachos vendrá la nueva mujer y ahí nos vamos acomodando. Entonces, el ahí nos vamos acomodando, el ser tan solidarios, el que el mexicano donde come uno, comen dos, donde le ponemos más agua a los frijoles, no es otra situación para justificar que no hemos sido capaces de remover un maldito sistema social que nos sigue aplastando. Eso, desde esta reflexión tan sencilla, hasta textos de los grandes autores, mientras los grandes autores en cine, en la literatura, en el arte en general, se pongan a hablar de este mexicano que viene todavía de la conquista, que no la ha superado, que trae el asunto de buscar el paraíso de Pedro Páramo, que está extraviado en la región más transparente, que está extraviado en este laberinto de la soledad, son justificaciones para establecer que el sistema no funciona y no nos da lo que tendría que generarnos. Ok, dice, el mexicano aparece además como un hombre que huye, que se fuga de la dolorosa realidad que le rodea. Esta evasión es descrita y valorada de muchas diversas maneras, desde la pereza y la abulia que llevan a evitar el trabajo hasta la creación de complejos mecanismos de ilusión y de disimulo. Aquí está lo que decía de los personajes. Entonces, no hay un trabajo bueno y entonces Cantinflas o el vaguito de Tintán no trabajan y la viven ahí. Estos chistosos de nuestro cine nacional, del famoso de la edad de oro de nuestro cine nacional, no tienen una situación real de un avance, no son gente trabajadora, son chistositos que ya te decía al principio, pues los hemos aprendido a tolerar. El peladito o el pelado es el desecho de la industrialización urbana moderna. Es un ser para quien el lenguaje no es un medio de comunicación, sino una barrera de ilusiones para defenderse y para poder escabullirse. Y Bartra, de hecho, desarrolla, aquí pone la diferencia que hay entre Chaplin, por ejemplo, y Cantinflas, donde el lenguaje nos escuda, donde el desmadre, donde el capatazo, el de la hacienda o el patrón nos regaña por flojos y nosotros con el lenguaje lo albureamos. Aquí bajita la mano nos burlamos de él. No modificamos nada, no lo enfrentamos, pero con ese lenguaje que se compromete y al mismo tiempo que no se compromete, generamos, por supuesto, neuróticamente en el interior de nosotros cierta superioridad con respecto al patrón.
Al final, para las clases hegemónicas, los potencialmente peligrosos y revolucionarios pelados y proletarios terminan siendo unos personajes grotescos que solo saben farfullar. Es decir, solo hablar sin que hagan nada. En realidad no, el chapulín colorado incluso, pues no solucionan, no generan cambios. Se burlan, son chistositos, creen que ganan. Y eso nos hace al final de cuentas mucho daño porque si nos atoramos con que somos así, entonces no nos modificamos, no nos transformamos. Que solo saben farfullar y en el mejor de los casos expresar sus emociones cantando. Entonces Pedro Infante no modifica la realidad, sino que se pone una peda y se pone a cantar en medio de la cantina. ¿Cambió algo su realidad? No, no modificó nada, no enfrentó las estructuras sociales. Está atorado en su melancolía y ahí la va a tener. El final de una película tendría que decir, y vivieron infelices para siempre. Pues sí, pero juntos, ¿no? O mediocremente establecidos o apretados, porque el punto no cambia hacia adelante. El mensaje de Cantinflas es transparente. La miseria es un estado permanente de primitivismo estúpido que es necesario reivindicar en forma hilarante. Como no nos vamos a atrever a modificarlo, vamos a reírnos, vamos a hacerlo chistoso, es casi indigno. Se expresa principalmente por su típica corrupción del habla, por una verdadera implosión de los sentidos. Es el delirio de la metamorfosis en donde todo cambia sin sentido aparente alguno. Revuelve el lenguaje para decir no sé qué, pero la situación sigue siendo la misma. Ahorita me aterra. Digo, no es una situación de culpabilidad, ni mucho menos en ese sentido que lo voy a decir, pero el punto es que mi madre está atrapada porque sus películas favoritas las ha visto 10 o 15 veces, las mismas películas, son las de Cantinflas. Cada que hay una película de Cantinflas, la ve, ya se la sabe casi de memoria. Bueno, pues aquí Bartra diría, pues va por su sopa de enajenación, va por su sopa de justificación, va por su sopa de que, bueno, ok, no viví, igual que Cantinflas, mi vida no ha sido feliz, pero siquiera le saco provecho y me río. Es terrible, es verdaderamente triste. El relajo, el otro concepto del relajo. El relajo es pues la violencia y la revolución bajo su forma dócil y domesticada. El relajo, la gente nos ponemos a echar desmadre, pienso en los alumnos echan desmadre porque saben que no van a poder modificar la situación. En realidad son unos conformistas, no paran la clase, no cierran la escuela, no ponen en entredicho, no se ponen a estudiar para discutir con los maestros o con las autoridades los nuevos programas de estudio, no lo hacen, ¿qué hacen? Echan desmadre. Y una vez que echan desmadre el viernes, el lunes se presentan a clases sin ningún cambio, ni en lo exterior, ni en el interior de ellos mismos. Ese es el desmadre. Entonces, echamos desmadre porque la disciplina de pronto nos agobia, pero no hay un cambio verdadero. Me hizo pensar, pero así seguramente has escuchado de los fracasos del fútbol de nuestra selección nacional. Hay buenos jugadores, ya estamos al nivel de muchos otros países, pero irremediablemente este grupo de jugadores puestos en otro país con mujeres bellas se van al desmadre, se van al relajo porque no son capaces de comprometerse hasta el final con su derrota. Si fueran capaces de comprometerse y perdieran de todas maneras, no son capaces de asumirlo, no tenemos el carácter para asumir ese estado real de decir, ok, no somos el número, no llegamos a ser los números 4 del mundo, no estamos todavía en semifinales, hay que trabajar para lograrlo, no, sino si de todas maneras vamos a perder porque no tenemos cómo ganar, vamos a echar desmadre. Vamos a cogernos esas viejas, vamos a reventar un hotel, vamos a gastarnos el dinero. Mientras ahorita justo escuchaba también un exjugador argentino que llegó a ganar mucho dinero y que ahora decía, bueno, pues ya lo tuve y ya no lo tengo. No cuestiona el sistema, no cuestiona su conducta, sino lo da como un hecho determinado. Pues así es. Si ya no está, veo ahora qué sucede. En muchos sentidos me parece que está muy bien porque sigue habiendo cierta disposición de vitalidad, de no vencernos, pero no hay un compromiso con las cuestiones de afuera. Ese es el punto grave y que además funciona, al sistema le funciona perfecto esa especie de aventuras, esa especie de antihéroes, porque ellos siguen generando su riqueza. El problema que han tratado de resolver los novelistas latinoamericanos, cómo transformar una subjetividad opaca, opresiva y prosaica en una realidad amorosa, espiritual y poética. Esto lo pregunta Bartra.
La respuesta ha sido precisa, dice el mismo Bartra, el realismo mágico. Una vez que nos planteamos cómo esta tristeza del abuelo, de mi papá, que ahora yo mismo tengo, cómo esta tristeza de lo mexicano, esta angustia, esta soledad, cómo la construye en algo positivo. Como no me comprometo con la realidad porque no la alcanzo a ver, entonces voy a crear el realismo mágico. Y entonces me imagino a Macondo. Voy a decirlo de manera muy radical, y entonces me meto al misterio de Aura. Y entonces elaboro la novela del señor presidente y la vida del solitario puesto en el Palacio Nacional. ¿Lo ven? Todo puesto a nivel de subjetividades y no estamos viendo que tenemos una enorme comunidad con esos personajes y que implica un trabajo de praxis, de transformación. El realismo mágico es el medio para convocar una historia maravillosa llena de promesas. Atención con ese concepto, llena de promesas, no de realidades. Ya tenemos aquí, y me parece que sin trabajar directamente con Bartra, le encontré esa justa determinación a El coronel no tiene quien lo escriba. Ya está aquí en nuestro canal de Master Vidal, si quieres revisarlo. El coronel no tiene quien le escriba, de el maestro García Márquez, donde es angustiante todos los años de espera de la carta de nuestro querido coronel y su esposa para que al final lo único que logró decir, lo único que logró volcar fue el mierda, que es con lo que termina, que le dice a la mujer, bueno, y si no llega la carta, dice, bueno, pues si no llega la carta, a la mierda, tragaremos, dice, ¿qué vamos a comer? Pues comeremos mierda. Yo lo comparo con el radical cambio de Ubu Rey. Ubu Rey fue una obra que sacudió los teatros en Europa porque cuenta la leyenda, porque ya se ha hecho mucho a partir de ese mito, cuenta la leyenda que cuando se estrena esta obra de Ubu Rey, se abre el telón y sí, en efecto, lo que hay una especie de rey que lo primero que dice ese personaje es mierda. Y entonces cuando dice mierda, se desata la revolución y genera un cambio estructural representado el cambio de la burguesía, pero que también mueve muchas concepciones en el arte, mueve muchas concepciones, empiezan a cambiar las cosas en el arte teatral en específico a partir de ese cambio, a partir de esa obra. Acá es bien interesante, no sé si ese juego fue consciente del maestro García Márquez, cómo ese mierda no lo dice al principio para la revolución, para revolucionar el asunto social, sino lo dice al final. Es terrible, ¿no? Entonces tenemos esa concepción derrotista, esa concepción de esperanza, esa concepción de que nosotros aguantamos un chingo cuando no nos estamos dando cuenta que esa concepción nos mantiene quietos, nos seguimos alimentando nosotros mismos de esa concepción. Por eso me pareció radical, interesantísimo el texto del maestro Roger Bartra. Permitimos ubicar la presencia en la cultura nacional de procesos legitimadores del sistema político e identificarlos con los contextos heterogéneos en que se encuentran alojados. Es decir, lo que está en el centro de la determinación política se ha expuesto, ha salido y ahora lo tenemos en la cultura en diferentes puntos. Que se encuentran alojados. Sacarlos de sus nichos y exponerlos a la luz del sol es una tarea que me parece indispensable si queremos comprender la naturaleza del sistema político mexicano. Yo como artista creador en términos del teatro, por ejemplo, trabajo mucho con mis exalumnos. Entonces tengo un grupito ahí como de 4 o 5 exalumnos que hablo con ellos y les planteo la obra y entonces la presentamos. Donde podamos, donde nos abran las puertas. Y ellos ocasionalmente siguen intentándolo y entonces ponemos nuestros proyectos en las becas del sistema, en FONCA o estos beneficios del gobierno. A mí no me hace ninguna ilusión, yo sigo trabajando en lo mío, presento lo que tenga que presentar, no me he ganado ninguna de estas determinaciones, no he ganado nunca una beca en los proyectos que he estado, en otros he estado, pero yo no lo he gestado. Porque además creo que es una posición política, que es una posición del cambio. Yo creo que el cambio está en nuestro nivel. Cuando voy a presentar una obra en cualquier espacio, tenemos un país que tiene más del 90% de personas que no han conocido un teatro, que nunca han asistido a una obra de teatro. Montones de papás de mis alumnos, cuando los mando al teatro, que los papás los acompañan, es la primera vez que van al teatro. Entonces está muy complicado. Entonces mi intención es trabajar para que esa gente
el primer contacto que tiene con el arte teatral sea motivo de que se genere una segunda oportunidad. Entonces yo les digo a mis alumnos, necesitamos generar un trabajo de mucha calidad, de muy alto nivel de calidad, para que la gente cuando escuche teatro no se espante y quiera volver a repetir. Es decir, necesitamos un público que consuma el arte. El 99% de mis compañeros, quizá menos, estoy exagerando, están esperando las becas del sistema y piensan que el sistema tiene la obligación de establecerlo. Sin duda, posiblemente sí, no me voy a ir para allá. Ok, entonces me abren un teatro, le pagan a mis actores y llegan 3 personas a ver el espectáculo. ¿De qué sirvió como tal? No, ahí nos quedamos atorados, no se dan cuenta de la trascendencia del trabajo. Como ya cobraron, como ya el gobierno les pagó, como ya las entidades gubernamentales les dieron su beca y les pagaron, aparentemente ya no es responsabilidad mía si viene la gente o no. Ese sistema solo está reproduciendo justo esa explotación, justo está reproduciendo ese elemento. No se dan cuenta que no estamos revolucionando nada, que no estamos reajustando nada en la realidad, que estamos siendo viles empleados utilizados por un sistema que ahí se mantiene. Por más radical, por más revolucionaria, por más novedosa que sea la obra, qué jodidos ganas si la van a ver 3 pinches personas o si se queda en el núcleo de 4 o 5 que estamos en este sistema. No estamos haciendo nada en realidad con respecto a las modificaciones que requeriría nuestro sistema. Por ahí está el ejemplo de lo que te estoy diciendo, que no lo vemos, que no hay no hay una situación política. Hace algunos años me fui a evaluar los proyectos de teatro en León, Guanajuato, y fue súper interesante, se los hice ver, porque les decía, chicos, que aquí no pasa algo, en León no pasa nada, porque de 15 proyectos que elegimos para descartar algunos, de 200 escogimos 15, de esos 15, 14 hablaban de Nueva York, de Europa, de Madrid, de los viajes en un barco, de un avión. Yo decía, aquí no sucede nada, en León no pasa nada, no hay, aquí la gente no se enamora, no se pelea, no se matan, no hay crisis con sus tías, con sus abuelas, porque León sin duda no es Madrid y no es Milán y no está en ese nivel, tampoco es un rancho sin duda, porque algunos hasta se ofendieron. Pero el asunto es que me decían es que ya somos ciudadanos del mundo. Sí, güey, según internet, porque no has estudiado en otro lado, porque no tienes esa relación, porque tu público no le has gestado una necesidad de venir a verte al teatro. En fin, avancemos pues. Dice, permitirnos ubicar la presencia en la cultura nacional de procesos legitimadores del sistema político e identificarlos en los contextos heterogéneos en que se encuentran alojados. Ah, ya lo había dicho, sacarlos de sus nichos y exponerlos a la luz del sol es una tarea que me parece indispensable si queremos comprender la naturaleza del sistema político mexicano. Si queremos modificar nuestras estructuras y llevarlas a otro lado, esos nichos tenemos que ventilarlos. Pues es lo que estoy haciendo con esta charla y con la invitación de que vayas a leer La jaula de la melancolía de Roger Bartra. Las películas de tema nacional revelan un desajuste total y una falta de concordancia entre lo que presentan como realidad mexicana y lo que es en verdad la realidad mexicana. Decía, aquí lo desarrolla, ver las películas de Pedro Infante, de la trilogía esta de Nosotros los pobres, ustedes los ricos, con leer Los hijos de Sánchez, que se supondría que es el mismo nivel, hay cosas increíbles. La película resultaría hasta fantasiosa, justamente. No, no es así. No hay una persona como el personaje de Pedro Infante, con tal conformidad en su mediocridad, con tal alegría, porque el mundo ahí gira y a él no le pasa nada a su chachita y a sus personajes. No, es brutal, es una brutal enajenación con respecto a no cuestionar los verdaderos conceptos como lo pudiera hacer esas obras contemporáneas que son Los hijos de Sánchez y Oscar Lewis o Los olvidados del maestro Luis Buñuel. No solo la aceptan, el público cuando ve esas películas, no solo la aceptan, sino que la aplauden y hasta se enternecen y se conmueven con su visión. No nos refleja, ven, ese es el asunto del sistema. No nos sacude, no decimos, güey, eso nos está pasando a nosotros, hay que hacer algo, sino, ay, mira, qué bonito, qué tierno, ay, Pedrito. Y estamos igual en la misma miseria. Esa otra realidad les es inculcada al pueblo como una vacuna para prevenir que desarrolle tendencias desestabilizadoras. Terrible. Un exceso de melancolía o muy fuertes impulsos metamórficos podrían ocasionar serios,
trastornos al sistema político. Si nos damos cuenta en realidad de lo que están transmitiendo esas películas, esas obras de arte, lo más probable es que lo cuestionemos y nos pongamos a trabajar para un cambio. Eso al equipo de poder, al grupo de poder, no le conviene y entonces va a seguir generando esta situación de chiste, esta situación de, ay, qué bonito está. Eh, Hace años me metí a ver La La Land, una película que ganó Oscars y que fue muy afamada y muy sonada. No la pude terminar de ver, me salí seguro mucho antes de la mitad de la película. Es un bodrio esto. Es interesante cómo esa película es contemporánea, relativamente contemporánea, 3 o 4 años después aparece este Hollywood gandalla, este Hollywood macho, este Hollywood que viola a las actrices, este Hollywood que para llegar a colocarte en un papel te pasas por la cama del productor, tramposo, lleno de drogas, lleno de una basura, pues. Cómo el sistema se encarga de presentarnos chicos que quieren tener éxito y que cantan, y que no cantan en una presentación, que cantan saliendo del cine, que caminan sin zapatos, que bailan esta otra, bueno, en fin, que bailan en medio de la ciudad y de los tránsitos y del tráfico para que no pase nada, para que no cuestiones lo que en realidad es un aparato de explotación femenino, de explotación personal, de drogas, que está absolutamente podrido. Afuera no vemos eso que se está pudriendo y sí vemos cómo la gente canta, se toma de la mano, ve la luna y se va muy contenta a su casa. ¿Qué va a suceder? Que normalmente hacemos justamente esa tendencia. Entonces por ahí no cuestionamos qué clase de libros tenemos en nuestra biblioteca, qué clase de ropa, cuál es la educación que nos llega. Nos basta, aquí voy a citar a mi amado padre, triste y amado padre, la imagen de mi papá llegando temprano los lunes después de trabajar para sentarse a ver El Chavo del Ocho. Cuando niños, pues nos parecía fantástico y los cuatro sentados viendo El Chavo del Ocho, y cuando adolescentes nos empezó a parecer una situación que ya francamente nos causaba mucha situación así de, mi papá, te cae que mi papá se sienta a ver El Chavo del Ocho. Bueno, muchos años después lo comprendo, esta situación, atrapado en ese asunto, sin asumir que esa es bronca de él y él tenía que haberla resuelto, que fracasé o que no estoy haciendo un cambio, sino me basta con tener una casita y sentarme a ver El Chavo del Ocho. Última cita. Hay muchos mexicanos que ya no quieren devolverle al ajolote su poder metamórfico. Eso arruinaría su juventud a cambio de alcanzar un porvenir viscoso pero atractivo. Terrible. No les entusiasma una modernidad eficiente, ni quieren restaurar la promesa de un futuro industrial proletario. Tampoco creen en un retorno a la edad de oro, al primitivismo larvario. Han sido arrojados del paraíso originario y también han sido expulsados del futuro. Ahí está nuestra situación como ajolotes, ni pasado ni futuro, atrapados en un presente que nos aplasta. Han perdido su identidad, pero no lo deploran pero no lo deploran. Su nuevo mundo es una manzana de discordias y contradicciones. La discutimos, lo trabajamos de manera neurótica, pero no tomamos una decisión, no lo modificamos. Sin haber sido modernos, ahora son desmodernos. Ya no se parecen al ajolote, son otros, son diferentes. Esa es qué terrible situación. La condena final, nuestro encierro en esta jaula de la melancolía. No quiero ser el que soy porque estoy sufriendo, me quiero transformar en otro y entonces todos los gatos son pardos porque me transformo en otro que sigo siendo yo. Entonces, bueno, pues solo es una especie de maquillar, solo revolcar la gata, porque al final de cuentas sigo siendo yo, pero la fantasía me dice que no voy a ser yo, o la fantasía me dice que habrá un futuro prometedor, o que en términos brutalmente religiosos me dice que si esta vida ha sido terrible, me ganaré el cielo, me ganaré la compañía de los seres celestiales. Bueno, digo, perdona, mira, te invito, la invitación principal es a que leas La jaula de la melancolía del maestro Roger Bartra, un texto que con tantito que le pongas de voluntad te va a sacudir terriblemente, te va a cuestionar, que está padre, pues la invitación no es a generar un asunto mediocre, no es a generar un asunto de conformidad,
en nuestro propio terreno, en nuestro terreno donde vamos a labrar, con la gente que está cerca, con nuestra familia, con nuestra vida propia. En realidad ahí está el punto. Con nuestra propia vida empezar a generar comprensión, empezar a generar cambios y sobre todo que ya nosotros, los lectores conscientes de los textos como este del maestro Bartra, pues aunque vengan de grandes personajes, a mí me encanta la literatura de Octavio Paz, por ejemplo, o del maestro Carlos Fuentes, empezar a distinguir donde incluso estos mismísimos maestros no tienen la verdad absoluta, donde su sistema está apuntando a que yo no crezca, a que yo me deje de mover. Y en términos también otra vez personales, donde ya no, a partir de ahora, donde ya no voy a permitir que los demás determinen mi lugar, que los demás digan, Marco, eso es imposible, tú no podrías ir a dar clases a París o tú no podrías ir a hacer una gira de presentaciones de tus obras a Argentina, porque pues así somos los mexicanos, a la mierda. Si ustedes quieren seguir con la ilusión de su quinto partido, sigan. Lo que vamos a hacer otros es ponernos a trabajar. Máster Vidal, YouTube, muchísimas gracias.